¿Las enfermedades mentales no existen? ¿Son un problema moderno causado por la tecnología? La mayoría de nosotros estamos mentalmente sanos y existe uno que otro enfermo mental en las calles. Lo peor que puede pasar como pareja es encontrarte con una persona con rasgos narcisistas. El día de hoy estaremos platicando sobre discapacidad psicosocial. Acompáñenos. Te damos la bienvenida a Mitos y Realidades Podcast. Somos tus anfitrionas, Geo y Susi Sánchez. Prepárense para descubrir mitos en el a veces absurdo mundo de las cosas que damos por sentado. En Mitos y Realidades Podcast exploramos y cuestionamos, pero no pretendemos tener la última palabra. Abracemos la diversidad de pensamiento. Bienvenidos a otro episodio de Mitos y Realidades Podcast. Hoy hablaremos de un tema importante y muchas veces mal entendido, la discapacidad psicosocial. Estamos emocionadas por tener con nosotros a un súper invitado, el médico psiquiatra Rafael López Sánchez, mejor conocido como Rafa Rufus. Él es conferencista, creador de contenido, host del podcast llamado Supracortical, en donde explica temas del maravilloso mundo de la mente. Por cierto, es buenísimo su podcast. Si no lo conocen, vayan y escúchenlo en sus plataformas favoritas, ¿verdad, Rafa? Está en Spotify, en donde ustedes lo quieran escuchar. Muchas gracias. Oye, gracias por la presentación y la pregunta, pero sí, está en donde quieras, en YouTube, en Spotify, en donde quieras, en cualquier lugar, ahí está el podcast de Supracortical. Y oye, muchas gracias por la presentación. Susi, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte también. Hola Rafa, un gusto que estés acá con nosotras. Un No, hombre, gusto y un encantado. honor. Y bueno, decidimos invitar a Rafa precisamente para que nos guíe a desmentir mitos y descubrir realidades sobre este temazo de la discapacidad psicosocial. A lo largo de este episodio vamos a explorar qué es realmente esta discapacidad psicosocial, cómo afecta a quienes la experimentan y cómo podemos ayudar a quienes viven con ella en nuestra sociedad. Esperemos que este episodio les brinde una nueva comprensión y una perspectiva más informada sobre este tema. Y platícanos, Rafa, Bien, sobre fantástico. qué mitos vamos a estar revisando en este episodio. Bien, bueno, mira, teníamos por ahí preparados 3, pero por supuesto podemos ir platicando de más cosas que vayan surgiendo. Si por ahí de repente tienen alguna duda en particular, yo encantado de que platiquemos de todo. Pero habíamos marcado 3 muy puntuales, ¿no? Y de principio, muchas gracias por invitarme al podcast de Mitos y Realidades. Les decía yo hace unos minutos fuera del aire que es algo clarísimo donde hay un montón de mitos y realidades, todo el tema de la salud mental. Y o es mito o es realidad, ¿no? No hay más. En este mundo de la salud mental siempre les digo, una de dos, o la locura no existe y aquí nadie está loco, o la locura existe y aquí todos estamos locos, porque es verdaderamente claro que es una de esas dos perspectivas. Y la verdad es que basta con asomarse un poquito a la ventana para decir, híjole, pues así, muy bien, muy bien, muy bien que estemos, pues parece que no, ¿no? Y entonces, pues vamos argumentando más hacia esta frase que me encanta, es el eslogan del podcast de Supracortical, gracias Geo por mencionarlo, pero tomamos ese eslogan del libro de Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas, que hay un momento donde el gato le dice a Alicia, le dice, pues es que estás aquí porque pues estás loca, pues aquí todos estamos locos. Y marca una dinámica muy clara de cómo vivimos en este entorno, en este mundo donde cada quien hace cosas rarísimas y súper extrañas. Por supuesto, el término de locura ha ido evolucionando a lo largo de los años, a lo largo de muchos, muchos, muchos años. Hay libros, por ejemplo, de Michel Foucault, dedicados a hablar sobre la historia de la locura y la nave de los locos, ¿no? Y cómo hoy en día, pues, nos hemos alejado del terminajo para tratar de ser mucho más específicos, y en el mundo de la psiquiatría ya no existe este término de la locura, pero sí hablamos de las discapacidades psicosociales, sí hablamos, por ejemplo, de los trastornos mentales, y entonces de ahí nos permite enfocarnos
en una visión que trata de hacer que las personas se sientan bien y tengan una buena salud mental, porque al final lo que queremos es enfocarnos sobre todo siempre en esta perspectiva de una buena salud mental. Pero ya un poco nada más para dar de contexto y marcar estos 3 mitos que hemos platicado previamente al episodio. Y les decía yo, uno, esta idea de que las enfermedades mentales o no existen o son una cosa nueva, moderna. Oye, no, hombre, antes la gente no tenía ansiedad o no tenía depresión y ahora Sí. por las grandes ciudades o por los celulares o es la tecnología o son los chavos o a ver qué demonios nos inventamos, pero es una cosa nueva. Y vamos a ver si Ajá. esto es mito o realidad. La otra, la idea de que nosotros estamos bien y los demás están mal. Ya sabes, desde esta idea de el doctor que te diagnostica, pues él está bien porque eres el doctor que te diagnostica y todos los demás están mal. O yo estoy bien y mi exnovio es el que está loco, definitivamente. O cómo está este tema de entender que creemos que a veces nosotros estamos bien y todos los demás están mal. Y Sí. el tercer punto, entender que es muy frecuente encontrarnos con esta idea de que lo peor que te puede pasar como pareja es encontrarte con una persona que es narcisista o psicopática o border y de repente no entendemos bien a qué nos referimos con los temas de los trastornos de personalidad. Entonces, un poco esa fue mi propuesta para ustedes y ustedes me dicen por dónde le vamos entrando. Perfecto, Perfecto, Rafa. Rafa. Ahorita que comentabas el tercer mito, esta parte de los rasgos narcisistas, creo que está, no sé si llamarlo moda, pero en redes sociales está mucho de red flags de si tu novia o tu novio es narcisista o si tu pareja, ¿no? ¿Cómo alejarte de un narcisista? Pero creo que va a estar súper interesante como delimitar exactamente este rasgo de la personalidad. Ya tú nos dirás si es lo peor o no, si es mito o realidad. Está súper de moda y la gente se lo toma muy personal, ¿eh? Así es que bueno, aquí recibimos con todo gusto comentarios positivos y negativos, pero en verdad la gente se lo toma personal y a veces no tengo el tiempo suficiente de explicarles a qué me refiero con una perspectiva más amplia, pero sí, Susi, ya lo platicaremos. Yo creo que hay que empezar con que nos expliques exactamente qué es la discapacidad psicosocial o a qué se refiere, ¿no? Muchas veces ya tenemos como el término de discapacidad, pero sí como identificar a qué se refiere específicamente con psicosocial. Bien, a ver, primero entendamos que nuestro lenguaje está vivo y por tanto no siempre nos referimos a lo mismo con las mismas palabras y no siempre las mismas palabras significan lo mismo y no siempre vienen del mismo lado, ¿no? Cuando hablamos de una discapacidad psicosocial, estamos hablando más desde una perspectiva sociológica, política, legal que médica, ¿no? Normalmente los psiquiatras, los médicos no hablamos mucho de la discapacidad psicosocial. Sin embargo, sí hablamos mucho de un modelo biopsicosocial de las enfermedades mentales. Pero lo que les quiero decir con esto es que el término discapacidad, pues tal vez hoy en día sea políticamente correcto y al rato ya no. Es que ¿por qué le dices Mm, discapacidad? O sí o no, pero es una perspectiva social. ¿Dónde pone el énfasis? Y creo que es lo fundamental, en que las personas podemos funcionar bien o no de manera sobre todo social por un motivo psicológico. Es decir, ¿se les ocurre a ustedes, Geo, Susi, alguna persona que por un motivo psicológico no funcione bien? Ustedes me podrían dar un ejemplo. Evidentemente yo les voy a dar dos o tres, pero ¿a ustedes se les ocurre alguno, Susi? sí. Sí, sí, yo tengo, pensando, por ejemplo, en una persona, compañero, compañera de trabajo, que quizá lo ves una semana trabajando bien, anímicamente bien, todo bien con su comportamiento, y al siguiente día o a la siguiente semana dejó de presentarse determinado tiempo o se presenta, ya lo notas raro, como si fuera, digamos, otra persona, completamente distinta. Me Yo encanta. Ahí, perdóname, pensaría en Susi, eso. ahí justo le pegas a un punto muy importante porque fíjate, se establece que el ausentismo laboral, que es uno de los problemas serios que tenemos
desde una perspectiva económica en los grandes países, pero en todo el mundo, el ausentismo laboral está muy relacionado a temas psicológicos. La depresión y la ansiedad causan un montón de pérdidas multimillonarias por ausentismo laboral. Entonces, de repente las personas no van a trabajar. Y vaya, muchos lo hemos experimentado en esto de, ¿sabes qué quiero hacer? Llegar tarde e irme temprano. Les digo yo siempre, oye, Sí, si te encantan los viernes, pero odias los lunes, traemos un problema. O sea, entiendo, todos sí, hacemos chistes al respecto, pero en verdad hay personas a las que les cuesta mucho trabajo ir otra semana de nuevo a la chamba, tal, porque por motivos psicológicos que pueden tener que ver desde aspectos muy sociales, como por ejemplo que está muy mal pagado mi empleo, o por motivos personales de que no es mi vocación, o por motivos geográficos, o por mil cosas, empezar a sentir un desgaste que me lleva a no funcionar correctamente. Yo podría ser un mucho mejor empleado o un mucho mejor emprendedor o un mucho, si las circunstancias, tanto psicológicas como sociales, cambiaran. Pero como no son las óptimas, me estoy desgastando, 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 desgastando y surge un término que conocemos como burnout, ¿no? Y entonces las personas no, se sí, queman. Es una depresión que nos sí, produce la chamba que dices, yo ya no quiero saber de nadie. Generalmente los ejemplos que se ponen son personal médico, paramédico, enfermería, controladores aéreos, pero en general, si hacemos la investigación general, hay un montón de lugares donde hay personas que están disfuncionando en su trabajo, atienden mal, de mala gana, son groseros, llegan tarde, no sí. van, ponen pretextos, estás disfuncionando de forma social por motivos psicológicos, sociales, biológicos, y entonces ahí vemos uno de muchos ejemplos de disfunción psicosocial. Te escucho, Geo, te interrumpí algo y me ibas a decir. Yo conozco una persona que tuvo precisamente burnout y se me hace como bien extraño que cómo comienza la situación de forma psicológica, pero se transforma también en situación física. Y entonces ya Ujú. llega el momento en que ya la persona ya ni se puede levantar ni para ir al baño, a ese gran punto de ya ni querer comer, bajar de peso, sentirse súper cansado. Sí, se vuelve una cadenita de eventos muy, muy complicados. Vamos a suponer que empiezas con toda la ilusión, estás funcionando perfecto, pero hay un mal ambiente laboral en el trabajo. Pero es tan mal ambiente laboral que empiezas entonces a tener todo el tiempo pensamientos negativos de me choca, no me valoran, me da pena, me da miedo, no, ya no quiero participar en las juntas, pero entonces me critican por no participar en las juntas. Y empieza a volverse una dinámica donde tus mismos pensamientos empiezan a producir una ansiedad tremenda. Y eso empieza a generar que te equivoques en el trabajo, no llegues, pongas pretextos, esto se pone peor todavía el asunto, tienes cosas que entregar y ya se te acumularon un montón. Y entonces empiezas a no dormir porque traes insomnio, porque traes un montón de preocupaciones. Entonces ya se vuelve no solo algo psicológico, sino Ujú. físico. Como no dormiste, no se recuperan tus neurotransmisores, te sientes mal y empiezas a lesionarte físicamente. Uno, vaya, cualquiera que haya pasado una muy mala noche, al día siguiente te sientes de la patada. Y eso Ujú. termina produciendo una depresión clínica que ya requiere atención psiquiátrica, medicamentos, tal, y es una cadenita que está vinculada desde lo social, lo laboral, lo biológico, lo psicológico, lo médico, lo psiquiátrico. Está unido todo este sistema de fichas de dominó que se nos van cayendo encima. No es el único ejemplo, pero es uno de ellos, ¿no? Uno muy claro. Ok. Y por ejemplo, Rafa, ahorita tú comentabas sobre los trastornos mentales, esta parte de la discapacidad psicosocial, pero aquí quería hacerte una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre enfermedad mental y si aún se utiliza ese término, es correcto decirlo? Sí, era justo lo que les comentaba, ¿no? El término de que el lenguaje está vivo. Entonces,
lo que hoy en día se llama discapacidad psicosocial, en otro momento se pudo haber llamado de muchas otras maneras. No, técnicamente hablando, no usamos el término enfermedad porque la enfermedad es algo que tiene un agente causal que siempre provoca los mismos síntomas. Por ejemplo, si se te mete el virus del COVID, pues te va a dar los mismos síntomas y una vez que quitas el virus y controlas la inflamación, se quitan los síntomas. Eso es una enfermedad. Oye, no fue COVID, sino que fue vibrio cólera y entonces se te mete un bicho diferente y te da síntomas diferentes. Acá hablamos sobre todo de los trastornos mentales porque hay muchas causas que pueden generar un mismo grupo de síntomas. Entonces, me puedo deprimir por el mal ambiente laboral, me puedo deprimir por una ruptura amorosa, me puedo deprimir por el duelo de perder a un familiar muy importante, me puedo deprimir porque no me dio suficiente sol, no estoy comiendo bien, me desnutrí. O sea, hay muchos motivos que me pueden dar el mismo conjunto de síntomas y por eso no les llamamos enfermedades mentales, aunque perfectamente lo pueden encontrar por ahí con ese terminajo, sino que solemos preferir los trastornos mentales. Pero al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Lo que les decía es, lo que no usamos es el término de locura, de, oye, es que esta persona está loca. Cuando hablamos de locura, hablamos de una cosa mucho más social, mucho más superficial, mucho más del uso cotidiano de las personas. Cuando hablamos técnicamente, solemos hablar de trastornos mentales. Estos trastornos mentales pueden ser más bien psiquiátricos o psicológicos, y ahí viene otra separación importante, que a ver si en un ratito lo vamos platicando. Pero sí, en general, digamos que a lo que me dedico, a lo que se dedica un psiquiatra, es a atender trastornos mentales, pero a veces no nos imaginamos que son cosas tan comunes como el insomnio, por ejemplo, ¿no? Y entonces, que levanten la mano quien ha tenido noches de insomnio. Pues ahí estamos hablando de Sí. parte de lo que tiene que ver con las enfermedades mentales. Ok. Entonces son mucho más comunes de lo que nosotros pensamos, ¿verdad, Rafa? O sea, esto referente al mito número uno de que las enfermedades mentales no existen. O bueno, en esa parte los trastornos mentales no existen. O son un problema Claro. moderno causado por la tecnología. ¿Qué podríamos platicar al respecto de eso? Bueno, mira, lo que podemos platicar es que la tecnología está exacerbando mucho la notoriedad de estas enfermedades, de estos trastornos mentales. Pero vaya que existen y han existido desde muchísimo tiempo atrás, ¿no? Ya en la Grecia antigua se hablaban de los problemas de los humores, ¿no? Y había gente que era muy belicosa, ¿no? O te daba melancolía, que eso significa tener bilis negra. Entonces, en vez de que dijeras que la gente tenía depresión, decías que la gente tenía melancolía. En Egipto ya había recomendaciones para mantener una buena salud mental. Entonces, son cosas que han existido siempre. Sin embargo, sí es verdad, por otro lado, que las grandes ciudades nos han ido desconectando como personas. Y entonces hay muchas personas en el planeta Tierra que para donde volteen no hay otra cosa más que concreto gris, volteas para arriba y solo ves cables, te desconectas mucho de la comunidad y entonces vamos viendo afectaciones profundas en las enfermedades mentales. Recientemente, hace poco, salió la noticia, no sé si la vieron, Nueva York está demandando a las redes sociales porque le está echando la culpa de que están incrementando los casos de enfermedades mentales, de trastornos mentales en los menores de edad. Y entonces dice, es que ustedes tienen un algoritmo que genera una adicción en los chamacos y queremos redes sociales seguras para nuestros niños. Y entonces, pues, por supuesto, las redes sociales lo que van a decir, oye, y los padres, no, los padres de familia, ¿dónde están? Porque pues Sí. no le puedes echar la culpa, pero por otro lado, sí afirmamos mucho con estadísticas que el acceso que tienen las personas a armas en Estados Unidos, pues es una de las causas principales de las balaceras que tienen, las matanzas, etcétera. Entonces se vuelven temáticas complejas. Lo que sí sabemos, y eso lo reporta el portal oficial de Nueva York en su sección de salud, es que del 2011 para acá
han pasado de aproximadamente un 30% de personas menores de edad con síntomas depresivos a un 40% de personas menores de edad con síntomas depresivos. Es un montón, es que es muchísimo. Sobrepasan más o menos al doble las estadísticas que tenemos en general en el mundo con el tema de los adultos. Se estima que más o menos entre un 10 y un 15% de la población mundial tiene síntomas de depresión y ansiedad, que es un montón. O sea, eso ya se considera una epidemia mundial, es una cosa tremenda. Estamos hablando de Sí, más o menos los mismos números de lo que podemos ver con diabetes. Y Susi, Geo, estoy seguro que a muchísimo. alguien conocen con diabetes. Sí, Pues sí, Sí, entonces a a más alguien de conocen uno. con depresión, o sea, con sí, depresión clínica, psiquiátrica, médica, ¿no? Y entonces sí. imagínense hablar de que en esta ciudad tan importante de Estados Unidos estamos al doble de esos números con Wow. los menores de edad. No es el fentanilo, o sea, aparte tenemos allá, sobre todo cargado hacia el tema de Los Ángeles, el asunto Otro del problemota. fentanilo. O sea, Sí, algo no estamos haciendo bien, no sé si queda claro. O sea, sí. ciertamente los trastornos mentales han existido siempre, pero andamos metidos en temas delicados y graves en las grandes ciudades. Sí, sí, Uy, claro. Y también cómo esta cuestión, Rafa, sobre todo de los apoyos que se generen como a nivel social para que las personas con esta condición puedan, digamos, tener acceso a educación, acceso a la cuestión de salud. Si yo soy una persona que tiene un trastorno mental y de repente tengo una crisis, ¿cómo le hago para que el que está al lado de mí no me vea feo, no me trate mal? Claro, mira, Susi, tenemos que empezar por entender todos muy claramente que tenemos que trabajar seriamente en temas de prevención. Yo siempre les hablo de los pilares de la salud mental. Venía manejando 4 y poco a poquito voy soltando 5 de los 7 que yo tengo por ahí guardados, pero lo primero es entender que en general en el mundo, en general en los países, en general en nuestra casa, en la individualidad, tenemos que hacer todo lo posible, punto número uno, y el más importante, por dormir bien. Más que una niña de 7 años con síntomas depresivos que tiene una adicción a consumir contenido en redes sociales, reciba una atención psiquiátrica, que por supuesto, si lo hay, queremos que suceda y que reciba una buena atención a su salud mental. Pero más que eso, necesitamos entender que esa niña y que todos nosotros necesitamos antes que nada prevenir y dormir bien. Tenemos un serio problema de insomnio y parte de estas disfunciones biopsicosociales son que nuestra calidad de sueño ha bajado muchísimo por muchos motivos, pero la gente dice es que mira, estoy tan harta, estoy tan harto cuando llego a la casa de trabajar, tal, que ya lo único que quiero es desconectarme y para desconectarme veo una serie, veo redes sí. sociales, ceno TikTok. pesado. No, claro, me da tantito placer y entonces como que, ay, como que descanso. Sí, pero no estás durmiendo y al rato son las 3 de la mañana, no te has dormido y hay que pararse a las 5 porque para llegar a tu trabajo tienes que trasladarte 3 horas en transporte público. O sea, Ujú. es una cosa compleja, es muy complejo, no tiene soluciones fáciles. Pero el primer gran pilar de la salud mental es dormir bien. El segundo es comer bien. Tercero, hacer ejercicio. Cuarto, tener actividades recreativas. Quinto, tener buenos vínculos sociales. Pero ya nada más con el primero nos metemos en bretes tremendos. Sí, porque todo lo que genera el no dormir bien, o sea, mi cerebro está irritado, al siguiente día ni te concentras, cualquier cosa quizá te molesta, ya no rindes, digamos, al 100%, se te olvidan las cosas. Te Sí, peleas influye con la muchísimo. pareja, odias a Sí, tus hijos. O sea, ¿sabes? Es como, sí. estoy de malas todo el día, Sí, y ¿no? como dices, Rafa, es un problema como que muy integral, porque bueno, esto es hablando de sueño, pero por ejemplo, ahorita dijiste comer bien. Puta, ¿cuántas personas comen bien? O sea, no, voy súper deprisa, ya desayuné que el tamal
y la coquita y así todos los días y bueno, como los tacos de canasta que a lo mejor sí son deliciosos, pero no, no es una Todo alimentación el mundo, Geo, balanceada. ¿no? Sí. Todo el mundo afirma que come re bien, ¿no? Yo a todo el mundo que le pregunto me dice, no, 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 claro, uy, por supuesto que como de maravilla, pero, pero por favor, ¿no? Siendo honestos, tenemos Sí. problemas muy serios con la manera en la que nos alimentamos y les diría yo, comemos peor en lo que bebemos que en lo que masticamos. O sea, las Mm, cantidades de alcohol, por ejemplo, algo que notamos mucho en la pandemia fue cómo se incrementó tremendamente el consumo de alcohol y sustancias en general, pero la cantidad de alcohol que bebemos, la cantidad de bebidas dulces que consumimos, la sí. cantidad de cosas que no nos hacen bien, que van lastimando nuestra salud mental. Pero de nuevo, no es nada más echarle la culpa al consumidor, es todo un sistema social. O sea, por eso Claro. Nueva York está teniendo el problema que tiene, porque las dinámicas que están teniendo, la escala de valores que tienen, la forma en la que funciona la ciudad en sí misma, pues afecta al individuo y afecta a sus hijos. O sea, es un problema complejo, pero al menos ir marcando por ahí el hecho de decir, oigan, esto no nos hace bien. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como Mitos y Realidades Podcast. Y por ejemplo, pensando en esta cuestión de la tecnología, que ahorita ya imaginemos un niño de 2 años que ya tiene acceso a la tecnología, entonces, ¿cómo tratar esta parte de decir, no es un problema 100% de la tecnología? Si a lo mejor en casa o muchas veces en las escuelas ya los niños ya tienen como todos los programas de, ya no llevo cuadernos, ya todo es en tablet, en plataformas, y cuando sale de la escuela el chamaco también tiene el celular y llega a casa y en lo que come te está viendo su peli o su videíto, o sea, ¿cómo moderar eso? Es bien interesante porque además la tecnología existe desde que inventamos la rueda, desde que inventamos las palancas, desde que inventamos, que me parece a mí un invento increíble, los tornillos, ¿no? Es una cosa fantástica, maravillosa que nos va a acompañar el resto de la vida. Los seres humanos somos seres tecnológicos. Ahora, pongámonos a analizar qué significa la tecnología y qué está pasando con su desarrollo. ¿Para qué inventamos la carreta? Que básicamente combina dos super inventos. Uno, la carreta, pero me voy a enfocar ahorita en uno más sencillo, la carretilla. Esta con la que los constructores mueven ladrillos de un lugar a otro, ¿no? Combina dos cosas muy claras, la rueda y las palancas. ¿Para qué inventamos la carretilla? ¿Qué me dicen, chicas? Para trasladar objetos Ok, pesados. Para ¿para construir qué? nuevas cosas, la mayor, Claro, ¿no? ¿para qué? O sea, ¿yo qué beneficio como ser humano tengo de tener una carretilla o no tener una carretilla? ¿Qué pasó cuando Facilita pasamos de las... las Ujú. carretas a los autos? ¿Qué pasó cuando empezamos a utilizar las lavadoras, por ejemplo? Les cambio el ejemplo. ¿Para qué inventamos las lavadoras? Porque me ahorro tiempo para no hacerlo de manera manual. Porque me ahorro tiempo de no hacerlo manual. Facilita ¿Y la qué se vida. supone que voy a hacer con ese tiempo que me estoy ahorrando? En teoría, ¿qué? En teoría, quizá vivir mejor. En teoría vivir mejor. Oye, en vez de pasarme todo el día lavando la ropa en el lavadero, voy a echar la ropa a la lavadora lava la ropa y yo voy a tener más tiempo para mí. Fíjense en Ajá. esto, esto es súper interesante, porque en teoría la tecnología nos prometía, la tecnología, insisto, desde la rueda para acá, no estoy hablando solo de aparatos eléctricos, sino en teoría la tecnología iba a estar al servicio de los seres humanos para que los seres humanos tuviéramos tiempo de jugar, de aprender, de convivir, de disfrutar, de meditar, de... ¿Y qué ha pasado con el tema de la tecnología? Que lo que ha hecho es que nos ha quitado todo el tiempo. Sí. Entonces, ahora mandas 47 correos electrónicos. No, o sea, estoy seguro que les tocó en algún momento, yo no sé, pero
en inicios, cuando la gente empezaba a tener correos electrónicos, te metías un par de veces a la semana a ver si te había llegado algún correo electrónico. A ver Hoy en si día alguien abres te había el ojo. escrito. Sí, a ver si alguien te había mandado un mensaje de algo, de, oye, mira, me encontré esto, te recuerdo de la boda, algo. Y entrabas 2, 3 veces a la semana y dos de esas decía bandeja cero, ¿no? O sea, nadie te había escrito. Hoy en día, ¿cuántos mensajes de WhatsApp recibes? ¿Cuántos correos recibes? ¿Cuántas notificaciones de redes sociales recibes? ¿Cuántos? No, y son temas de chamba, familiares, de humor, de no sé qué, y pasas una increíble, digo, y ahí está el conteo en tu celular, nada más revisa cuánto tiempo en pantalla pasas, pero te consume el tiempo. Y hemos generado una filosofía de que no estar haciendo algo, no ser productivo, está mal. Oye, Sí. imagínate que estés jugando, conviviendo con tu familia, meditando, que te dedicaste 2 horas a contemplar el paisaje. ¿Qué te pasa? Eso no está bien. Y entonces el Eso es de problema, locos, Rafa. bueno, eso sí, sí, claro, por Eso es de supuesto. locos. Exacto. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se nos ha olvidado cuál era la promesa de la tecnología. La tecnología está muy bien. Lo que está muy mal es nuestra escala de valores. Y hemos generado una escala de valores que quiere ir tan rápido como el desarrollo tecnológico. Y se nos ha olvidado dedicar tiempo para eso que se suponía que era la tecnología, que era para estar sin ella, para meter la ropa a la lavadora y poderte alejar de la lavadora y poderte alejar de y no tener que estar esperando la llamada telefónica, ¿no? ¿Se acuerdan cuando uno esperaba que el novio o la novia te hablara por teléfono? Y no, hoy en día traes el teléfono en todos lados, ¿no? Pues ahora vivimos esclavizados al tema de la tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Que como nosotros no sabemos manejar como adultos la tecnología, le estamos heredando a los menores de edad malos hábitos en el uso de la tecnología. No están aprendiendo a vivir sin ella, a dejar que la tecnología trabaje, sino que es cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y nos empieza a causar problemas muy serios, muy, muy serios. De la invención de la luz eléctrica para acá, el insomnio se ha disparado tremendamente, ¿no? Lo que nos dicen las clínicas de sueño es que hasta un 70% de los problemas de insomnio se resolverían poniéndote en la montaña y quitándote la luz eléctrica. Claro, o sea, Ujú. ¿qué nos marca los ritmos de sueño? Pues que La se luz. oculta el sol en el horizonte Sí. y pues a dormir. O sea, es que ¿qué otra cosa Sí. hace sin luz? A dormir. Sí, claro, y eso es algo como muy instintivo, hasta tú lo ves en los animalitos, ¿no? Se oculta el sol, ya, Ajá, a dormir. claro. En la Y meme. nosotros decimos, se oculta el sol, ya, a ver series, ¿no? Pues a lo que toca. Sí, se oculta el sol y ahora sí a vivir, ¿no? Porque muchos que van al gym, que van, o sea, ven a sus familiares, que ahora sí a ver la serie, a tener tiempo para mí, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, por eso quería yo platicarles como de este punto número 2, que es el tema de que estamos todavía muy acostumbrados a creer que hay gente que está enferma de su cabeza y que afortunadamente todos los demás estamos bien, particularmente yo, ¿no? Yo estoy muy bien y los que están muy mal son todos los demás. Y de repente, si tú te pones a checar, ya no desde el ángulo de los trastornos mentales, de las enfermedades mentales, sino desde el ángulo de lo que es cuidar tu salud mental y prevenir no enfermarte de tu salud mental, vemos que estamos muy enfermos de malos hábitos de sueño, de malos hábitos de alimentación, de malos Sí. hábitos de ejercicio, de malos hábitos de actividades recreativas y de malos hábitos de convivencia social. Estamos muy enfermos, nos la estamos pasando muy mal. Escuché el otro día una frase que me encantó de Krishnamurti que decía, funcionar bien en una sociedad enferma no necesariamente es símbolo de buena salud. Y fue Mm. como, ay,
Está muy interesante, ¿no? Porque nuestra Sí. sociedad se la está pasando mal. Y sí, hay muchos que todavía no caemos en la definición de una disfunción psicosocial grave, seria, pero no significa que no nos estemos intoxicando con el estilo de vida que hemos creado. Son muchas las situaciones que influyen, ¿no? Como tú mencionabas al inicio, una visión biopsicosocial. Y creo que muchas veces nada más se deja de lado, voy a atacar el problema desde la parte educativa, voy a atacar el problema desde la parte médica, desde la parte económica. Sí, pero el no considerarnos como biopsicosociales, quizá muchas cosas hacen que por ahí estemos mal. Sí, se nos escapa por completo, ¿no? Insisto. Y por eso necesitamos ser muy empáticos en entender que todos estamos en el mismo barco y que todos estamos tratando de mejorar como personas, de mejorar nuestra salud mental y de mejorar nuestros vínculos interpersonales. Y donde más lo vemos es en el tema de las relaciones de pareja. Algo que les digo frecuentemente es no hay personas tóxicas, ¿no? Porque de repente hace algunos años se empezó a volver muy popular esta idea de que, ay, pues es que tengo un novio tóxico, tengo una novia tóxica, y les decía yo, no hay personas tóxicas, hay relaciones tóxicas. Es decir, la manera en la que tú y yo nos relacionamos te hace daño a ti y me hace daño a mí. Es Ujú. muy diferente a decir, me topé por mala suerte con una mala persona. No, 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 no. En esta vida siempre tenemos que entender que somos parte de las relaciones y que entonces estamos construyendo relaciones tóxicas. Lo tóxico es la relación, no las personas, ni tú ni yo, sino nuestra relación. ¿Qué podemos hablar sobre el mito número 3, Rafa? Que dice, lo peor que te puede pasar como pareja es encontrarte con una persona con rasgos narcisistas, pero ¿cómo lo podemos definir y cómo podemos desmentir este mito? Sí, ya lo comentaba también Susi hace rato, y es que miren, y aquí quiero ser súper claro y súper cuidadoso, porque de verdad que la gente se lo toma muy, muy personal. Hemos en redes sociales sintetizado violencia como narcisismo y vivimos N cantidad de momentos y de veces relaciones violentas. En México tenemos niveles, bueno, brutales de feminicidios Sí, y recordar que el término feminicidio significa que una mujer muera única y exclusivamente por su condición de género de ser mujer, ¿no? O sea, ujú. si era soldado y se dedicó a la milicia y la mandaron a la guerra y muere en la guerra, no es un feminicidio, ¿no? Es una condición diferente, no. Aquí es por el único y sencillo hecho de ser mujer, de tener el género que tengo, termino en medio de una situación de violencia que termina con mi vida. Bueno, ahí es cuando estamos hablando de una condición como esta. Bueno, ¿qué pasa? Que se ha puesto efectivamente de moda hablar de los narcisistas, del trastorno narcisista de personalidad, y como se habla mal y no se explica, pues ahí en esa caja la gente mete todas las relaciones violentas. Entonces, cuando alguien como yo, psiquiatra, sale en defensa del narcisismo, la gente dice, pues sí, este pinche narcisista, pues claro, puesto, ¿no? Sacan muy buenos argumentos de yo tenía un novio narcisista que me hizo, yo tuve una novia narcisista que me hizo el otro, yo tuve un marido con el que me tuve que divorciar, y es de, a ver, tenía diagnóstico, estaba en un tratamiento, o nada más porque a ti se te ocurrió decirle narcisista. No, pues es que mira, aquí están las características y yo digo que era narcisista. Probablemente era una persona violenta. Probablemente hiciste muy bien en salir corriendo de ahí. Probablemente necesitaste del apoyo de tu familia, de tu terapeuta, de tus médicos, de tus abogados para poder salir de ahí. Lo entiendo, pero entendamos que estamos hablando de relaciones violentas, de relaciones que nos hacen daño. Por otro lado, algo que la gente normalmente no sabe es que para el mundo de la psicología y la psiquiatría no existe una personalidad normal, no existe una personalidad sana. Estamos los sanos y los narcisistas, estamos los sanos y los dependientes, estamos los sanos y los psicopáticos, estamos los sanos y los obsesivos, estamos los sanos. No,
La gente cree que hay gente que es narcisista y ya. No, no hay una personalidad sana, una personalidad normal, sino que hay rasgos de personalidad que cuando se vuelven muy graves, se vuelven trastornos de personalidad. A ver, primero, recordar que hay un grupo A, B y C de personalidad y que todas las personas, desde la perspectiva de la psicología o la psiquiatría, todas las personas tenemos un tipo de personalidad de esas. O soy paranoide, o soy esquizoide, o soy esquizotípico, o soy dependiente, o soy obsesivo, o soy límite, o soy narcisista, o soy... todos caemos dentro de alguna de esas características. Puedo ser una persona histriónica, puedo ser una persona dependiente, puedo ser... Sí, pero cuando tengo rasgos de personalidad, significa que funciono bien y que esas son mis características, pero funciono bien. Cuando esas características son tan graves que me afectan a mí y afectan mis relaciones, entonces se vuelve un trastorno de personalidad. Tengo un trastorno narcisista, tengo un trastorno dependiente, tengo un trastorno esquizotípico, tengo un trastorno... Claro, pero de todas las demás personalidades no se habla, ¿no? El único que es malo en esta vida es el narcisista. Y claro que no. Una persona que esté vinculada o que sea alguien que tenga un trastorno esquizoide de la personalidad, se la va a pasar de la patada. Una persona que esté relacionada o que tenga un trastorno histriónico de la personalidad, se la va a pasar horrible. Una persona que, no, lo mismo para dependientes, está lo que me digan. Entonces, se puso de moda el narcisismo y relacionamos la violencia con el narcisismo. Pero en realidad hay que recordar que este diagnóstico, como cualquier diagnóstico médico, está pensado para que las personas mejoren. Entonces, no es que nací con un trastorno narcisista y todos deben de huir de mí, sino que voy a una terapia, voy a una consulta, me hacen el diagnóstico y digo, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Pues mira, son estas técnicas, vamos a hacer esto, léete este libro, actúa diferente la próxima vez que estés en esta situación. ¿Para qué queremos un diagnóstico de neumonía o de fractura de un hueso o de, pues, para atendernos? Pero en redes sociales hemos caído en la conclusión de ¿para qué queremos un diagnóstico de nuestra pareja de un trastorno narcisista de la persona? Pues para Para huir. asesinarlo, para alejarnos, para... Y es de nombre, o sea, claro, si estás siendo víctima de violencia, aléjate, pide ayuda, acércate a profesionales, pero dejemos de creer que la gente narcisista o de cualquier otro tipo de trastorno de personalidad así nació y lo único que hay que hacer es alejarse de ellos. No, queremos nosotros identificar en nosotros qué tenemos que mejorar, tengamos el diagnóstico que tengamos y dedicarnos a eso, a tener una mejor calidad de vida. Rafa, mencionaste algo que me encantó, o sea, no es como que haya nacido así, pero por ejemplo, a comparación de otro tipo de discapacidades, hablando de una discapacidad congénita, de algo que sí es visible, un síndrome, alguna discapacidad sensorial, una discapacidad física, ahí cómo diferenciamos, cómo una discapacidad psicosocial no puede decir, es que es congénito, no sé cómo diferenciarlo, Rafa. Sí, sí, sí. La parte de la discapacidad, de la disfunción, es el elemento fundamental. Es decir, hay una serie de retos en la sociedad que puedes pasar o no pasar. En la medida en la que más retos no pasas, pues tienes una discapacidad, ¿no? Entonces, en una ciudad en la que hay banquetas de 50 centímetros, baches por todos lados, cables atravesados, pues no poder usar las piernas es una discapacidad. Es decir, no tienes la capacidad de funcionar en esta sociedad que es bastante complicada para funcionar. Funciona igual con el tema mental o con el tema físico o con el tema
vaya, a veces hasta económico. O sea, tenemos estas discapacidades económicas. Ya saben que dicen por ahí que nuestro deporte nacional es la ojalatería, porque vamos a las tiendas diciendo, ay, ojalá me alcanzara para esto, ay, ojalá me alcanzara para lo otro, ¿no? Bueno, pues tenemos nuestras discapacidades económicas, ¿qué hacemos, no? Pero sí hay discapacidades que se adquieren y discapacidades con las que se nace. Por ejemplo, una persona que es invidente o que se volvió invidente. Te puedes volver invidente a los 43 años o puedes nacer invidente. El tema es que ahora los retos que te pone la sociedad pues no los puedes brincar tan fácilmente si no tienes de ayuda externa, si no tienes otras condiciones, entonces marcas, ahí hay una discapacidad. Pero ¿qué? ¿Para qué la marcamos? De nuevo, para entre todos estar mejor. Entonces, pues si el día de mañana nuestra ciudad, nuestro país, nuestro mundo está adaptado para personas con y sin piernas, con y sin visión, con y sin oído, pues entonces no están discapacitados, están adaptados perfectamente a una sociedad. Como en algún momento el color de mi piel pues, era una discapacidad. Ahora en México pues ya no lo es tanto, pero seguimos teniendo estas broncas. Entonces vamos adaptándolo. Por eso hay que entender que esto está vivo y que tiene que ver con el momento, el lugar, la circunstancia. Y vamos gradualmente tratando, evidentemente nos falta un montón, pero vamos tratando de que todas las personas puedan realizarse como individuos, puedan trabajar, puedan servir a otros, puedan formar una familia, puedan irse de vacaciones, puedan ser felices, ya sea que hayan tenido ciertos eventos sociales, familiares, de salud mental, físicos, económicos. Lo que estamos buscando es eso. Estamos lejos, bueno, estamos lejísimos, 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 ¿no? Pero me recordó esto, una frase del doctor César Lozano que me gusta mucho, que dice: las personas difíciles tienen historias difíciles, ¿no? Y entender Sí. que muchas veces nuestros temas psicológicos que nos hacen agresivos o que nos hacen tímidos o que, pues tienen un origen y, y solo marcar los feas que son las personas narcisistas nos aleja de una visión empática hacia todos los seres humanos de este planeta. Como dice Rafa, falta mucho en cuestión de aceptación de la diversidad. Y hablando, por ejemplo, de trastornos mentales, ¿no? Que es lo que estábamos comentando y que eso me lleva a una discapacidad psicosocial. El diagnóstico únicamente, eso hay que aclararlo, Rafa. No me lo va a dar la abuelita, la tía, No, es que yo conviví o es que mi pareja, o sea, ¿quién te dice? Tú, Susana, tienes X trastorno mental. claro, igual que con absolutamente cualquier otra enfermedad, tú te preguntas, oye, ¿tendré un trastorno narcisista de la personalidad? Y Tú lees el entonces, DSM, Rafa, y entras en no, todos. te lo preguntas tú Sí. y vas con un profesional al respecto. Vas con una psiquiatra, vas con una persona que haya hecho psicología clínica y le dices, oye, tengo una duda, mira, te cuento de mis últimas 3 relaciones, pasó esto, 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 y me la estoy pasando muy mal. Ah, ok. Hacemos un proceso que concluye por un profesional con un diagnóstico. ¿Y para qué queremos ese diagnóstico? Pues para comenzar un proceso de rehabilitación, de tratamiento, para que tú te sientas mejor y tú tengas más capacidades para disfrutar de tus relaciones y tus vínculos. Oye, yo creo que mi pareja tiene un trastorno mental. Bueno, hay de dos: te sumas a la causa y le ayudas a encontrar el diagnóstico y el tratamiento, o si no viene al caso, entonces aléjate independientemente de si haya tenido o no un trastorno, apóyate en las personas que te quieren, que te cuidan, pero es innecesario tú asumir y asegurar que esa persona tenía X o Y enfermedad, porque no lo sabes, o sea, no, aunque yo sea el psiquiatra, ¿no? Pues si no ha venido a mi consulta, no tengo por qué yo estar dándole diagnósticos a mi Sí. pareja o a nadie más.
Claro. Y por ejemplo, Rafa, ¿existen ciertos signos o síntomas o rasgos de esta discapacidad psicosocial? Y aparte, como ¿qué disfunciones mentales o trastornos mentales se asocian con esta discapacidad psicosocial? Sí, todas las enfermedades mentales, todos los trastornos mentales, para que se llamen trastornos, necesitan causar disfunción, si no, no es un trastorno. ¿No? Que ahí es Ujú, donde viene mucho el argumento de personas que dicen, no, no, yo no tengo una enfermedad mental, soy neurodivergente, tengo una neurodiversidad, porque ujú. funciono y porque puedo hacer todo lo que yo quiera, solo que lo hago distinto. Bueno, para que podamos llamarle trastorno a algo, tiene que causar una disfunción. Entonces, todos los trastornos mentales causan disfunciones psicosociales, pero tenemos que adaptar la sociedad y tenemos que apoyarnos y tratar todos de mejorar nuestra salud mental para ir brincando y sorteando esas disfunciones. Pero al final, siempre les digo, mucha atención a cómo está tu salud, cómo está tu trabajo y cómo está tu familia. Oye, por la ansiedad que tengo, por la depresión que tengo, por el insomnio que tengo, por los olvidos que tengo, por las crisis convulsivas que tengo, por lo que sea que tenga, ¿eso me está afectando mi salud? ¿Eso está afectando mi trabajo? ¿Eso está afectando mi familia? Atiéndete con un profesional. Ese es el elemento central, donde tú dices, mira, no estoy yendo a trabajar. Mira, no puedo hablar con mi pareja. Mira, ya traigo gastritis por este tema. O sea, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, Ujú. que esto ya está generando síntomas y generando una alerta, y entonces, por favor, hay que atenderlo con un profesional. Ok. ¿Qué tipo de disfunciones o cómo los podemos nombrar, Rafa, que se asocian con esta discapacidad? Por ejemplo, no sé, depresión o trastorno de ansiedad, o cuáles serían. No, insisto, todos, ¿no? O sea, Ajá, pero ok. los más comunes y más clásicos son la depresión y la ansiedad. Pero Ujú, no, no, no. Agárrate el DSM y todos los trastornos mentales ujú, entran dentro de la disfunción psicosocial, todos, ¿no? Pero sobre ujú. todo esto es darnos cuenta de que está causando un problema de cualquier índole que no te permite alcanzar tus objetivos en particular. Hay personas que llegan conmigo a consulta porque tienen un trastorno obsesivo compulsivo y no pueden salir de su casa. Hay personas que llegan conmigo a consulta porque traen un burnout y llevan 3 días que no van al trabajo. Hay personas que llegan conmigo a consulta porque se agarraron a golpes en la pareja y entonces los dos salieron con el ojo morado. Y entonces pues resulta que hay un tema de celotipia o no. O sea, sería verdaderamente un tema extremadamente amplio poderte puntualizar Claro, todos, pero sí. sobre todo entender eso, cuando algo ya no está funcionando, cuando mi manera de beber me está causando un problema, cuando mi manera de relacionarme con las personas me está causando un problema, cuando ya terminé yo en los separos porque fíjate que me peleé con un taxista, cuando en el trabajo, o sea, Ujú. ahí es cuando necesitas buscar ayuda. Entonces podríamos regresar a la parte de que mencionábamos de que solamente algunos están mal. No, muchas personas necesitamos. No, tenemos un tema serio, ¿no? Y más allá de entenderlo como que todos estamos enfermos, que tampoco sería cierto, es recordar que todos somos susceptibles de nuestra genética, de nuestros hábitos de salud, de nuestra sociedad, de nuestra economía. Todos somos susceptibles de perder a alguien importante y que eso nos lastime emocionalmente mucho. Todos somos susceptibles de caer en un ambiente laboral terrible que nos dañe. Todos somos susceptibles de que se nos active un gen que nos afecta la memoria o el manejo de nuestras emociones. Entonces, es más bien irnos hacia una visión empática, ¿no? Cuando les digo que aquí todos estamos locos, me enfoco más sobre todo en eso, tratar de tener una visión empática y una actitud de prevención que vaya a favor de nuestra salud mental. Perfecto, Rafa. Con esto nos vamos a los tips de este episodio. Por supuesto, mis primeros 5 tips que ya les dije: duerme Ajá, bien, ajá. come bien, haz ejercicio
ten actividades recreativas, que se nos olvida que eso es súper, súper importante, y reconecta con otras personas. Vivimos en sociedades donde puedes ir al gimnasio, a un concierto y a pasear a tu perro y no haber conocido a nadie. Estamos súper desconectados de las personas. Entonces ese es mi quinto tip respecto a cómo cuidar nuestra salud mental. Y por supuesto un extra que sería, si estás disfuncionando, pregúntale a un profesional qué puedes hacer al respecto. Es acercarse a los profesionales de la salud física y mental, ¿no? Pero a veces hasta otro tipo de profesionales de repente nos refieren gente. O sea, yo recuerdo en el Instituto Nacional de Psiquiatría teníamos muchas veces personas referidas por la PGJ, ¿no? O sea, que era esta cosa de, oye, esta persona ya vino a denunciar 16 veces al gato del vecino, chécatelo, ¿no? Algo está pasando aquí raro. Entonces, el ir y acercarnos a profesionales a veces es lo único que necesitamos para llegar con la persona correcta. Súper bien. Rafa, tú comentabas hace ratito, por ejemplo, si yo tengo algún familiar o si mi pareja o si mi amigo ya tiene un diagnóstico de trastorno mental y tú decides, bueno, yo sigo relacionándome con él, con ella, pero ahí como qué apoyos tú como un familiar que dices, sí me subo al barco y sí lo sigo apoyando, ¿qué apoyos podemos dar? Quizá varía, ¿no? De un trastorno a otro, o no sé, pero habrá algunos generalizados, como cuáles podrían ser. Sí, lamentablemente ahorita ya no tenemos mucho tiempo para ahondar en la respuesta. Por ahí en el podcast de Supracortical tengo un episodio dedicado a esto de cómo ayudarle a una persona que amo y adoro y que tiene un problema de salud mental. Pero básicamente es esto, es uno, ponerme a su servicio. O sea, si es un adulto, lo primero que le digo es, oye, yo creo que podemos entrarle a este tema y lo podemos resolver. ¿Quieres? No quiero. Ok. Se respeta. Entonces el punto número uno es entender que, oye, es que está muy mal, es que ¿cómo le ayudo? ¿Quiere que lo ayudes? No hay nada que puedas hacer. Pero es que lo amo y lo adoro, no hay nada que puedas hacer. Si la otra persona no quiere, como un adulto que es, tiene todo el derecho de echar a perder su vida. ¿Pero cómo? Pues, ¿qué te digo? Así están las leyes, es la lógica y es por un motivo fundamental. Inténtalo, no vas a poder. O sea, si se pudiera, te diría cómo hacerlo, pero no se puede. El tema es que no se puede. Pero cuando la persona sí acepta la ayuda, entonces vienen dos caminos muy claros. Uno, te encamino hacia que busques a un profesional que te ayude. Y dos, yo juego el rol que me toca. Es decir, yo que soy tu pareja, yo que soy tu padre, yo que soy tu madre, tu abuela. A mí no me toca diagnosticarte, mandarte un medicamento o no, darte terapia, pagar tus cuentas. No, a mí me toca ser tu mejor amiga, a mí me toca ser tu papá, a mí me toca ser tu abuela, a mí me toca... Y entonces pues te pregunto, oye, ¿cómo vas con eso? A lo mejor te acompaño a tu cita, te invito al cine, pero a mí me toca mi papel y a ti te toca tu papel como paciente de ir a tus terapias, ir a tus consultas, tomarte tus medicamentos o hacer lo que te hayan recomendado hacer. O sea, a ti te toca tu parte y a cada quien le toca su parte. ¿Cuál suele ser el problema? Que normalmente asumimos responsabilidades que no nos tocan. Y entonces es como si el bombero la anda haciendo de jardinero, pero además también la anda haciendo de taxista, pero no. Cada quien tiene su rol. Y cuando le queremos ayudar a alguien, el primero que tiene que hacer su rol es la persona. Oye, no quiere atenderse, no hay poder humano que vaya a cambiar. Súper bien, Rafa. Súper claro. Pues perfecto, Rafa. Muchísimas gracias por acompañarnos y ayudarnos a desmentir mitos y aprender realidades sobre este tema. De verdad que yo tenía un montón de dudas que ya me las aclaraste. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí hoy en Mitos y Realidades. ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales, Rafa? ¿Cómo encontramos a Supracortical? Platícanos. Gracias a ti, Geo, y Susi, gracias también por invitarme. Miren, si ponen en los buscadores Supracortical
o Rafa Rufus con doble R en medio. Me encuentran en todos lados, en Instagram, en YouTube, en donde sea. Y recientemente ahí en Instagram le subía yo la recomendación de un libro que creo que viene muy al caso, que se llama Conexiones Perdidas. Por ahí está en mis redes sociales, búsquenlo. Pero muchas gracias por invitarme. Ahí está el podcast, ahí están mis perfiles y pues cuando gusten, encantado por acá. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias. Pondremos el libro de el nombre de Conexiones Perdidas en los comentarios ahí del podcast por si alguien quiere buscarlo y leerlo. Muchísimas gracias nuevamente, Rafa. Síganlo, de verdad tiene contenido súper valioso. Tiene un montón de episodios en su podcast, tiene un montón de contenido en sus redes sociales. Es de verdad un contenido valiosísimo. Concluimos este episodio de Mitos y Realidades. Muchísimas gracias a ti que nos estás escuchando. Y si este episodio te hizo cuestionar la realidad o te enseñó algo de valor, califícanos en tu plataforma favorita con 5 estrellitas. No dudes en compartir esta información si crees que a alguien le puede ayudar. Muchas gracias por estar. Ámense mucho. Y vibren bonito. Chao. Chao. Gracias por escucharnos. Tú eres parte fundamental de este proyecto. Si te gustó nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos sobre qué mitos y realidades te gustaría que descubriéramos juntos. Encuéntranos en Instagram con el hashtag Conocer para Comprender.